Hola, octavo básico. Hoy día hablaremos de los circuitos eléctricos. El objetivo de la clase es comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos, ¿ya? Porque vamos a ver dos tipos y obviamente vamos a trabajar con ellos. Para poder llegar a qué lo que es un circuito eléctrico, primero tenemos que saber cuál es el poder eléctrico. Los artefactos eléctricos transforman la electricidad en otros tipos de energía. La cantidad de energía que pueden transformar en un tiempo determinado se denomina potencia eléctrica. Por lo tanto, aquí vamos a ver el poder eléctrico o la potencia de los artefactos que tenemos en su casa. Por ejemplo, el televisor, el horno, el computador, la impresora, la radio, el play, etc. ¿Ya? Y la potencia eléctrica se mide en watts, ¿ya? Y lo podemos expresar de la siguiente forma. La potencia es igual a la intensidad de corriente por el voltaje que va a ocupar, ¿ya? Y para poder sacar la intensidad de corriente, vamos a invertir esta ecuación a la potencia dividido en el voltaje. Conociendo entonces esta potencia eléctrica, por ejemplo, de la tele, del play, del computador, vamos a ver cuánta energía va a ocupar este artefacto por un tiempo determinado, ¿ya? Vamos a ver entonces cuánta energía va a gastar dependiendo de la potencia por el tiempo que yo utilice el play, utilice el computador, etc. Y el resultado de esto va a ser medido en kilowatts. Entonces, todo artefacto necesita tener un camino eléctrico. Entonces, para que las cargas eléctricas fluyan continuamente, deben transitar por un camino cerrado llamado circuito eléctrico, ¿ya? Y aquí vamos a tener dos tipos de circuitos. Pero ambos circuitos necesitan estas partes para poder funcionar. Primero necesitamos un generador, una pila o una batería, que es la que va a suministrar la energía a este circuito. Ella transforma entonces la energía química en energía eléctrica. También necesitamos un interruptor para poder abrir o cerrar este circuito. ¿Para qué? Para que se encienda la ampolleta en este caso o se apague la ampolleta. Necesitamos los elementos conductores, que generalmente son cables, que están principalmente compuestos de cobre, ¿ya? El oro también es un buen conductor, pero sale mucho más caro y la gente se lo roba. Así que es mejor usar el cobre. Y los aparatos, que pueden ser la ampolleta en este caso, o la televisión, el horno, la plancha de pelo, etcétera, vamos a, van a estar conectados entonces estos cables para poder encenderse y transformar la energía, en este caso la energía eléctrica, a la energía luminosa. Nosotros para trabajar con los circuitos vamos a trabajar con dibujos, ¿ya? Y estos dibujos van a tener esta simbología. Por lo tanto, si ustedes no conocen la simbología, no van a tener idea qué aparece en el dibujo. Primero vamos a tener esta fuente, que es la fuente de voltaje, donde está siempre la pila, ¿ya? Ahí vamos a tener un número para ver cuánta intensidad de voltaje tiene esa batería o esa pila. Luego las líneas van a decir que son el conductor o son los cables que se están ocupando en el circuito. Para los interruptores vamos a tener estas dos simbologías para un interruptor abierto y un interruptor cerrado. La ampolleta va a estar de esta forma o también se pueden reemplazar por este segmento que son como unos cerritos y las resistencias de esta forma. Las fuentes de poder o las baterías, las pilas, tienen conexiones en ambos extremos, ¿cierto? Vamos a tener un positivo y un negativo, para que las cargas sigan un camino cerrado desde y hacia ella, a través de los conductores, que en este caso serían los cables, perdón. Cuando un interruptor está encendido, cierra el circuito. ¿Por qué? Porque hace que entonces las cargas fluyan a través de los dispositivos eléctricos. Y cuando tenemos este dispositivo apagado, lo que va a hacer es que va a abrir este circuito para que la corriente se detenga. El circuito en serie, tenemos acá el primer circuito, que en esta parte las resistencias están conectadas una tras otra.
por lo que el flujo de corriente solo puede seguir un camino. Por ejemplo, aquí tenemos una ampolletita, otra ampolleta, otra ampolleta. Entonces, ¿qué pasa acá? Todas estas ampolletas, si ustedes se dan cuenta, están conectadas por un mismo cable. Por lo tanto, por eso se llama en serie. Es como las ampolletitas de las luces de Navidad. O estas ampolletas que nosotros tenemos colgado en las piezas, en los espejos. Todas estas luces están conectadas a través de un puro cable. Si se quema una ampolleta, el resto tampoco va a encender. ¿Por qué? Porque están conectadas todos con el mismo circuito. Lo que provocará entonces que las demás no sigan funcionando. Al igual que si yo acá le sigo poniendo más ampolletas, ¿qué va a pasar? Cada ampolleta va a emitir menos luz. ¿Por qué? Porque esta resistencia va a bajar. ¿Cómo podemos entonces determinar la resistencia equivalente de este circuito? Solamente sumando. Podemos ver acá que vamos a sumar la resistencia 1, la resistencia 2, con la resistencia 3, 4, 5, etcétera, dependiendo del número de resistencia que tenga en el circuito. Aquí vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos entonces la batería que va a tener 10 volts y acá me está diciendo que la resistencia 1 son 2 ohm, la resistencia 3 la resistencia 2 son 3 ohm y la resistencia 3 son 5 ohm. Entonces recordemos la ecuación que era la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, reemplazamos R1 vale 2 ohm más la R2 vale 3 ohm más la R3 que vale 5 ohm. Y acá, chiquillos, matemática simple, 3 más 2, 5 más 5, 10 ohm. Por lo tanto, esa es la resistencia equivalente, así de fácil. Para los circuitos en serie, los que están todos a través de una misma línea. Y también vamos a tener el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, ahora cada ampolletita, cada resistencia va a tener una ruta diferente. Podemos ver acá que no todas siguen un mismo cable, sino que están en forma independiente. Por lo tanto, si una ampolleta falla, el resto sigue funcionando, no les pasa nada, ¿ya? Y si se conectan más ampolletas adicional, el brillo de las ampolletas no cambiará porque va a tener un canal diferente. La fórmula es igual a la del circuito en serie, solamente que ahora vamos a anteponer el número 1. Lo vamos a ir dividiendo en 1. Por ejemplo, tenemos 1 dividido en la resistencia equivalente, 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2 más 1 dividido en R3, etcétera, si tenemos más resistencia. Entonces, 1 dividido en R1 son 60 ohm, más 1 dividido en 20 ohm, más 1 dividido en 10 ohm. Entonces, vamos a ir haciendo esa división. 1 dividido en 60 ohm, vamos a ver al tiro el resultado, 1 dividido en 60, es 0,016, más 1 dividido, aquí me equivoqué, voy a borrar esto, 1 dividido en 20 es 0. Ay, ¿qué pasó acá? Espérenme un momento. 0,05 más 1 dividido en 10 es 0,1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? 1 dividido en la equivalente. Sumar todo lo que está acá. 0,016 más 0,05 más 0,1 son 0,166. Entonces, esa es la resistencia equivalente.
pero como está el resultado de esta forma, yo la tengo que invertir. ¿Y cómo lo invierto? Esto lo divido en 1. 1 dividido en eso, en 0.166, me da 6,02 ohm. Por lo tanto, esta va a ser mi resistencia equivalente. Espero que hayan entendido. De todas formas, en las clases los vamos a seguir repasando y vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo. Que estén muy bien. Adiós.